Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Hoy les traigo leyendas americanas, leyendas famosas de aquí de los Estados Unidos que han asustado a los pobladores de este país por muchísimos años. Y la primera historia que les traigo es la historia de Hannah Cranach. Hannah Hobby, quien sería conocida después como Hannah Cranach o la bruja malvada de Monroe, era una persona rodeada de un halo de misterio. Muy poco se sabe de sus orígenes, sobre todo de los primeros años de su vida. Incluso gran parte de sus últimos años fueron un misterio. Se sabía que la bruja vivió en el área de Stepney, en Monroe, pero nada más. Pero sin embargo, fueron las historias de segunda mano quienes hicieron a esta mujer una leyenda. Se casó con el capitán Joseph Hobby y vivieron en el área de Craggy Hill, cerca del actual Cutler's Farm. Cerca había una gran roca con un corte que parecía como una huella, una señal que para algunos demostraba claramente la alianza de Hannah con Satanás. Años después, el esposo de Hannah murió en extrañas circunstancias, avivando inmediatamente las sospechas de los vecinos de que Hannah, en efecto, era una bruja. Contaban los locales que el capitán Hobby disfrutaba de caminar en las noches, y en una de sus caminatas nocturnas, el capitán, de alguna manera, se desorientó y cayó por un acantilado. El capitán hacía aquellas caminatas todas las noches. Se sabía perfectamente el lugar y nunca antes tuvo un percance. Se decía que la relación del capitán y Hannah estaban en graves problemas y que el capitán le había dicho a Hannah que abandonara la casa. Incrédulos de que la muerte del capitán había sido un accidente fortuito, los vecinos estaban seguros de que su muerte había sido producida por un hechizo de Hannah. Después de enviudar, Hannah tomó el apodo de Hannah Cranach. Aparte de la rima con el nombre, Cranach en escocés también significa lugar rocoso, una clara alusión a la piedra marcada por el maligno que se encontraba en la propiedad de la bruja. Hannah nunca se volvió a casar y tomó los clásicos hábitos de las viudas en aquellos años. Una mujer excéntrica, con ropas oscuras, que residía sola en medio del bosque, era el clásico estereotipo de bruja. De cierta manera, Hannah con su comportamiento confirmaba las sospechas de los vecinos. Ella le decía a las personas que su casa estaba custodiada por un ejército de serpientes. Los vecinos también decían que las aves en la propiedad de Hannah eran invulnerables a los cazadores, y el familiar de la bruja, un gallo llamado Old Boreas, o el viejo Boreas, que solo cantaba a medianoche. Los familiares son criaturas espirituales que tienen la habilidad de cambiar de formas. Los familiares son los sirvientes y protectores de las brujas. La fama de los poderes de Hannah cada día crecían más. Una historia local ayudó a cementar aquella fama. Contaban los locales que un arroyo lleno de truchas atravesaba la propiedad de la bruja y que ella prohibía terminantemente a cualquiera pescar allí. Una noche, John estaba en la cantina de un pueblo cercano, donde se reunían todos los hombres de la zona. Ahí estaban hablando del arroyo de la bruja, que estaba lleno de truchas, pero que nadie se atrevía a pescar. John era un hombre audaz y le dijo a los presentes: a las 6 de la mañana vamos a desayunar truchas del arroyo de la bruja. Y esa madrugada tomó el equipo necesario y se fue al arroyo. En unos minutos consiguió el premio prohibido, 9 peces, y cuando estaba sacando el 10º, como por arte de magia, nunca antes mejor dicho, apareció Hannah, en medio de la oscuridad, en medio de la oscura madrugada, y le gritó: «Maldiciones para ti y para tu pesca». John quedó paralizado por unos segundos, pero cuando hubo recobrado el sentido, tomó los peces y huyó de la propiedad. Mientras iba camino a la cantina, John se iba riendo cómo había pasado aquel susto. Era solo una vieja loca. ¿Por qué le tendría miedo? Y como le había prometido a los presentes, a las 6 de la mañana estaban comiendo truchas. Pero la maldición de la bruja no cayó por tierra, y 2 de los hombres que comieron murieron de disentería. John, curiosamente, falleció unos años después, atragantado por unas espinas de pescado. Y otro dato curioso, John era un ávido pescador, pero después de aquel día, nunca más atrapó otro pez. Otra leyenda local contaba de que unos hombres venían de labrar la tierra y parquearon su carro, tirado por bueyes,
frente a la casa de Hannah. Al ver a Hannah, en un tono un poco jocoso y de broma, le pidieron una exhibición mágica. Antes de que lleguen a los árboles, su deseo será concedido. Respondió la mujer virando la espalda. Los hombres se rieron, pero cuando fueron a irse, los bueyes no caminaban. Cuando finalmente echaron a andar, al llegar muy cerca de los árboles, uno de los bueyes cayó fulminado, y una de las ruedas de la carreta se salió, tumbando a uno de los hombres y cortándole una pierna. Lo que antes había producido risas, ahora sumía al hombre en un amargo llanto. Parece que los lugareños se cansaron de las travesuras de Hannah y la acusaron formalmente de brujería. Fue procesada por cargos de asociación con el diablo, aunque el caso nunca fue a juicio y a diferencia de otras épocas, Hannah se libró de aquellas acusaciones con la vida intacta. Hannah vivió tranquilamente hasta finales del 1859, cuando su gallo, su familiar, el viejo Boreas, murió. Algunos decían que el final de su familiar era una señal de que Hannah también perdería su propia vida. Después de una fuerte nevada, un vecino encontró a la mujer de casi 80 años tirada a la orilla del camino. Los espíritus me han llamado, y no pasará mucho tiempo antes de que esté en el más allá, sentenció Hannah. Según los relatos populares, en su lecho de muerte, dio su último deseo frente a dos vecinos que mantenían una relación cordial con la señora. Tengo un deseo que deben hacer y llevar a cabo. No voy a ser enterrada hasta después de la puesta del sol. Y deben haber amplios portadores para llevar mi ataúd de la casa a la tumba. Obedezcan mis deseos si quieren evitar problemas y aflicciones. Y habiendo dicho esto, murió al día siguiente. Con la nieve profunda era demasiado difícil honrar los últimos deseos de Hannah. Su ataúd fue cargado en un trineo y partió hacia el cementerio. Pero después de una corta distancia, el ataúd cayó del trineo. Asustados, los vecinos volvieron a poner el ataúd en el trineo, y algunas de las almas más valientes se sentaron encima de él. Partieron de nuevo, pero pronto el trineo comenzó a temblar inexplicablemente, arrojando al suelo a todos los que estaban encima del féretro. Aquella prueba fue suficiente, así que en lugar de incurrir en toda la ira de la bruja, el ataúd fue llevado en hombros, como había pedido. El sol ya se había puesto para cuando la fueron a enterrar. Algunos se quedaron rezagados para robar las posesiones de Hannah, pero cuando los vecinos regresaban del cementerio y pasaban frente a la casa de Hannah, encontraron la casa envuelta en llamas, y los ladrones gritando de dolor dentro de la casa mientras el fuego los consumía. Y esta segunda historia es una historia del estado de Alabama que se llama El Puente de las Puertas del Infierno. Generalmente se acepta que esta historia comenzó en los años 50, cuando una joven pareja iba manejando por un puente y de alguna forma inexplicable se cayeron de él. Era de noche y el agua estaba muy fría, lo que hizo que los dos se ahogaran. Hay dos leyendas asociadas a este puente. Una es que si manejas tu vehículo hasta la mitad del puente y apagas el motor y las luces, verás cómo dos figuras se sientan en tu asiento trasero. Y cuando vuelvas a encender las luces, verás dos manchas de agua en tu asiento. Dice la segunda leyenda que cuando vayas manejando por el puente, cuando vayas a mitad de camino, si miras hacia atrás, verás allí un portal, un círculo de fuego que muestra el interior del infierno. A día de hoy el puente está en muy malas condiciones y ya no se puede manejar, ni siquiera caminar por él. Pero todavía hay muchas personas que se acercan allí buscando un encuentro con lo paranormal. Y esta otra leyenda la hemos titulado El Cementerio de los 100 Pasos. Esta leyenda tiene lugar en un pequeño pueblo llamado Brasil, en el estado de Indiana. Aunque no está claro cuándo comienza esta historia, en el cementerio hay lápidas que datan desde el año 1860. Dice la leyenda que si te encuentras en aquel cementerio a las 12 de la noche, debes subir la escalera y contar los pasos, y contar hasta 100. En ese punto, el fantasma de la persona que cuidaba aquel cementerio se te aparecerá y te enseñará una visión de tu propia muerte. Cuando regreses, tienes que bajar los escalones contando nuevamente.
Si la cuenta son 100 escalones, entonces la visión es falsa. Pero si son menos o más de 100, puedes estar seguro de que has visto tu propia muerte. Hay un cementerio en Kansas donde dicen que está la silla del diablo. La leyenda comenzó cuando un viejo granjero de almas se rehusaba a vender sus tierras para construir un cementerio. El gobierno le ofreció grandes sumas de dinero. Venían personas a hablar con él, pero él decía que aquellas tierras pertenecían a su familia, que aquel era el legado de sus ancestros. El señor era sumamente testarudo y no quería razonar con nadie. Y aunque aquella tierra no era particularmente fértil, el señor le tenía un gran aprecio a aquel pedazo de tierra. Sus familiares y amigos hablaban con él constantemente, pidiéndole que recapacitara y que aceptara aquel dinero, pues para aquellos tiempos era una suma de dinero importante. Algunos de los vecinos vinieron a razonar con él, pues el gobierno se rehusaba a pagarle a las demás personas que habían aceptado el dinero hasta que este señor vendiera su parte. Dice la historia local que los vecinos molestos empujaron al señor en el pozo que había en su propiedad. La familia y los amigos lo buscaron por muchísimo tiempo, pero el señor no aparecía. Uno de los que formó parte de aquel asesinato finalmente confesó y dijo que él y un grupo de vecinos habían matado al hombre. La policía inmediatamente fue hasta el lugar y bajaron al pozo, pero no había nadie. El pozo estaba seco y no habían rastros de cuerpo. Primero pensaron que el hombre estaba jugando o tal vez estaba siendo afectado por algún tipo de problema mental y dejaron aquello así. Los herederos del dueño de las tierras finalmente accedieron a la venta y allí se construyó el cementerio. Las autoridades finalmente decidieron dejar aquel pozo allí y solamente tapar la boca. Muchas personas que se han sentado en aquel brocal han perdido la vida y peor, han desaparecido. Y la última leyenda que les traigo el día de hoy es una leyenda de Arizona que es conocida por los locales como el fantasma del Cañón del Matadero. Cuenta la historia que en los años 1800, durante la fiebre del oro, una familia se estableció en aquel cañón. Aquel es un lugar árido donde crece muy poca vegetación y no hay muchas fuentes de alimento. Cuando llegó el invierno, las cosas se pusieron peor. La familia de 4 comenzó a sentir mucha hambre y no había con qué alimentarse. Solamente un poco de agua del río que pasaba en las inmediaciones de la propiedad. Un día desesperado, el padre decidió aventurarse en el cañón en busca de alimentos. El primer día regresó con una liebre que devoraron como el más fino de los manjares. Días después, otra vez comenzó el hambre y el padre, como proveedor de la familia, otra vez se aventuró en el cañón buscando alimento para su familia. Los días pasaron y el padre no llegaba. Los niños comenzaron a llorar, pues estaban desesperados por el hambre. La madre no tenía que darles a los niños. La madre, agobiada por los niños llorando por el hambre y la pérdida de su esposo, le hizo perder la razón. Así que fue y se puso su vestido de novia y llevó a los niños al río, donde los ahogó. Días después, ella también sucumbió a la inhalación. Falleció de hambre. Y cuenta la historia que desde el momento en el que ahogó a los niños, estuvo llorando hasta el momento de su muerte. Dicen que a día de hoy, si te aventuras en aquel cañón, escucharás los llantos de los niños y en el de la madre desesperada por haber cometido aquel crimen. Y esto es todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. Si lo hizo, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Recuerda también activar el icono de la campana para que recibas notificaciones cada vez que publicamos nuevo contenido. Gracias por todo y nos vemos en el próximo video.